Bueno, muchas gracias, Brian. Hola, mi nombre es Matías, también. Estoy acá para contaros un poco cómo empecé a trabajar en videojuegos y cómo es mi experiencia, digamos, en la industria nacional, principalmente. Antes de pensar, hay un par de cosas que les quería dejar en claro. Si bien yo trabajo por una empresa, esto que yo les voy a estar diciendo es mi experiencia personal, refleja solamente las cosas como yo las veo, no implica nada sobre la gente con la que yo trabajé, etcétera, etcétera. O sea, esto soy yo diciendo pavadas en la internet. Número 2, principalmente voy a estar hablando desde mi experiencia trabajando como relación de dependencia. Yo no soy un emprendedor, así que si bien me parece que es súper valioso el hecho de que haya desarrolladores indie y gente que está haciendo sus propios emprendimientos, lo mío principalmente va a ser cómo pasé de un estudio a otro y qué fui aprendiendo en el camino. Y número 3, vivo sobre Álvarez Thomas y la ventana está abierta, así que si en algún momento escuchan ruido, sepan disculpar. Hace mucho calor. Entonces, ahora sí, habiendo sacado eso del medio, hola de vuelta, mi nombre es Matías Paolini, yo soy el director de diseño de Nimble Giant Entertainment, antes conocido como SGN, como NGD. SGN es el laburo anterior en el que estaba, en el cual también fui diseñador y QA y productor. Y básicamente la idea de esta charla es hablar sobre justamente cómo fueron estos pasos y cómo empecé en la industria y con un poco de suerte tratar de compartir con ustedes un poco cómo es uno de los posibles caminos para, digamos, terminar trabajando en videojuegos en Argentina, que es mucho más viable de lo que mucha gente supone. Es una industria que, si bien es chica, es súper resiliente, vamos a decirlo así, y la verdad es que necesitamos mucha gente. Necesitamos gente que programa, necesitamos gente que escriba, necesitamos gente que componga. O sea que el hecho de que ya, como están diciendo los chicos, que ya se han presentado esta jam, ya es una parte muy importante de cómo empezar a hacer cosas. Entonces, nada, yo recientemente pasé a ser director de diseño, antes era solamente lead designer. Eso quiere decir que yo tengo muchas reuniones y estoy metido como en básicamente la mayoría o todos los proyectos que está haciendo el estudio. Y mis principales responsabilidades son asesorar y preocuparme. Eso más que nada está relacionado al hecho de que yo estoy muy concentrado en el crecimiento y desarrollo del equipo de diseño. Somos alrededor de 10 personas en total. Muchos son gente que recién está empezando, muchos es gente que tiene 5 o más años de experiencia. Yo personalmente estoy trabajando en videojuegos hace ya más de 10 años. Empecé a trabajar cuando el iPod Touch era una novedad. La mayoría de ustedes no va a saber de qué estoy hablando. Y antes de hacer todo esto, incluso hice juegos. Trabajé en juegos con Amplitude Studios, que es un estudio de juegos de Francia que hizo la saga de Endless Legend y Endless Space. También publicamos nuestro propio 4X, que es Master of Orion, que es una reboot de un juego clásico de principios del 90. Y el estudio también tiene desarrollos, digamos, que son nuestros, como Champions of Regnum, que es el primer, no sé si es el primer MMO argentino, pero es un MMO argentino y todavía está funcionando y está bastante bueno, a decir verdad. O sea, es un muy buen juego que tiene muchos años de desarrollo y mucha gente no lo conoce localmente, lo cual es medio triste. Y también más recientemente estuvimos trabajando en Quantum League, que es un arena shooter con viajes en el tiempo y no sé, búsquenlo en Steam. Está bastante bueno, pero es muy difícil de explicar y tengo muy poco tiempo. Entonces, la primera parte de la que quería contarles es, bueno, ¿qué fueron estos puntos intermedios, digamos? O cómo terminé yo trabajando en videojuegos. Yo terminé trabajando en videojuegos porque cursaba en la UBA con mi amigo Pedro. Mi amigo Pedro trabajaba en un estudio porque él era una de las pocas personas que sabía Ruby. Y en su momento el estudio estaba haciendo aplicaciones web o algo por el estilo. Y después decidieron que iba a estar bueno hacer juegos en Facebook. Cuando Facebook todavía tenía juegos, les estoy hablando. Cuando recién estábamos empezando y Farmville todavía no había totalmente colapsado el ecosistema. Les estoy hablando hace mucho tiempo, eso es a lo que voy. Lo conocí a Pedro cursando en la facultad. Pedro me dijo, che, a vos te gustan los juegos, prestás atención al detalle, no querés venir porque necesitamos a alguien que haga QA. Y yo no tenía idea de qué me estaba hablando, pero Pedro es un buen muchacho, así que dije, sí, dale, seguro. Entonces empecé a trabajar en lo que ahora es Jam City, pero en ese momento se llamaba Ingenus y después se llamó SGN.
Y es un estudio que sigue activo hoy día, tipo sigo conociendo gente que trabaja ahí. Y nada, entré en esta posición de QA medio de vuelta, porque éramos 20 personas y alguien necesitaba revisar los juegos. Y de por sí no funcionó muy bien porque el primer proyecto en el que trabajé, que era un juego de golf de mechas, yo y el developer, los dos somos daltónicos. Entonces el juego salió y tipo todo el fondo era marrón y rojo y nadie se dio cuenta hasta que estaba live, por ejemplo. Por cosas como esta y otros problemitas que fuimos teniendo con el desarrollo, eventualmente yo empecé a tomar más responsabilidades como tipo de game designer / producer, más que nada porque nuestros clientes no tenían una idea muy clara de qué querían hacer, excepto de que querían hacer un juego como tal otro, y teníamos un montón de preguntas. Entonces, como yo tenía que hacer la parte adecuada, asegurarme que el juego funcionaba, pasé a ser la persona que principalmente preguntaba, che, ¿y esto cómo lo quieren hacer? O esto lo podemos hacer así, pero no lo podemos hacer así. Y eso fue como mi inicio en game design. Mi inicio en game design fue preguntarle a la gente qué quería hacer con su juego, lo cual es mucho más certero que lo que varios libros que he leído al tema después me terminaron explicando. Trabajé en Jam City durante 3 años aproximadamente. Después de eso tuve un tiempo en el cual hice cosas freelance. Tipo, trabajé en un juego para casinos y tipo cosas por el estilo. Y eventualmente una ex compañera de Jam City me dijo que el estudio en el que ella estaba trabajando ahora también necesitaba a alguien que freelanceara QA para un juego web que estaban haciendo. Y yo en el momento dije, sí. Y de vuelta, entré para hacer tipo 3 meses de QA. Terminé tipo llevándome bien con parte de la gente. Les conté que yo en realidad lo que hacía era más game design que QA y estaba intentando especializarme en eso. Y justo tenían un proyecto que era muy parecido a un juego que a mí me gustaba mucho. Entonces me tomaron y empezamos a trabajar en eso. Y después el proyecto se cayó. Y eso nunca salió. Pero yo ya estaba ahí y teníamos otro proyecto. Y así fue como terminé trabajando en el módulo de combate táctico para el proto de Master of Orion. Porque en ese momento todavía estábamos pitcheando. Y después de eso el proyecto salió, entonces ahora tenía experiencia en juegos de ese estilo y terminamos consiguiendo otro contrato. Y eventualmente hicimos, de vuelta, 2 expansiones para Endless Legend, una expansión para Endless Space. En este momento tenemos varios proyectos que de los cuales lamentablemente no les puedo contar qué son, pero son muy buenos. Son incluso diría mejores de los que veníamos haciendo. Estamos haciendo uno de los proyectos más grandes que hemos hecho realmente en este último tiempo. Y bueno, de vuelta, dentro del equipo de diseño, yo por persistencia, supongo, o porque simplemente estaba ahí, o porque me di la cabeza contra la pared lo suficiente, nada, fui como volviéndome de a poco como una especie de referente. Era como que, che, cualquier cosa preguntale a Mati, él es el que estaba leyendo eso o estaba viendo este video de la GDC o cosas por el estilo. Entonces, como verán, no es una carrera muy glamurosa como lo estoy pintando. O sea, básicamente empecé porque conocía a un pibe que me dijo si quería hacer una cosa por part-time. Pero lo que es interesante de esto, y que lo que me parece que es importante que todos entiendan de cómo funciona la industria, porque la industria argentina realmente es chica, es que todo esto se dio porque, de vuelta, o yo conocía a alguien o alguien conocía a alguien. Y no era que tipo entramos por la ventana del baño, no era que tipo fuimos acomodados y era tipo nepotismo al palo. Esto fue simplemente, che, yo conozco una persona que podría hacer esto, pero capaz nunca pensó en hacerlo. Entonces, yo conocí a Pedro en la facultad porque me senté detrás de Marquete y en un momento tipo, no sé, empezamos a charlar. Y como conocí a Pedro, empecé a trabajar en SGN y cuando me dijeron de entrar a SGN, yo estaba cursando con Lucía. Y Lucía también necesitaba laburo y también era como, le interesaba esto de QA. Entonces le dije a Lucía, che, ¿por qué no venís a trabajar con nosotros? Y Lucía terminó siendo la lead de QA de un banco, tipo, hasta hace un par de años. O sea, es una persona que estaba cursando conmigo Álgebra 1. Lucía después, cuando se fue a trabajar a otro lugar después de que se fue de CGN, trabajó con Fer. Fer es una persona a la cual yo nunca conocí personalmente, pero Lu me dijo, che, Fer es una re buena persona. Entonces cuando nosotros necesitábamos un lead de QA en el estudio, yo dije, yo no conozco a nadie, pero Lucía me recomienda a Fer. Y si Lu dice que este IP labura bien, seguramente debe laburar bien. Y adivinen qué, Fer es un fenómeno. Fer es uno de los mejores QAs con los que trabajé en mi vida.
Y tipo, nos llevamos re bien y tipo, hizo un re buen laburo en el estudio y tipo, yo estaba muy contento de que eso pudo pasar. Cuando estaba trabajando en SGN estaba sentado entre dos Estebanes, tipo, y uno de esos Estebanes eventualmente dejó de hacer ilustración para especializarse más en TechArt, que es una área que está como muy poco desarrollada en el país. No hay mucha gente que haga computación gráfica o partículas o ese tipo de cosas. Entonces cuando nosotros necesitábamos a alguien que haga eso, yo dije, che, yo trabajé con alguien que sabe de estas cosas. Ahora Esteban es el director de arte. Bueno, no el director de arte, el director de arte es Andrés, pero es una de las personas que tipo ayuda a coordinar todo el equipo de arte del estudio. Y empezó a trabajar de vuelta porque yo había trabajado con él y me parecía que era una persona muy competente, pero ninguno de nosotros entró arriba. Ese es el punto importante de todo esto. O sea, todos éramos una red de conocidos de gente con la cual el resto de la gente quería seguir trabajando. No era un tema de acomodo, era un tema de simplemente de, che, si pudiera elegir a alguien, tipo, volvería a trabajar con esta persona. Y eso también es otra cosa que es importante, me parece, a tener en cuenta a la hora de hacerse la idea de cómo es hacer carrera, sobre todo, que es muy difícil porque los estudios abren y cierran y a veces uno no sabe tipo qué va a pasar, y entiendo que es súper difícil. Pero yo hace más de 10 años que estoy trabajando en la industria y sé que tuve mucha suerte. Tuvieron que salirme bien un montón de cosas que no tuvieron nada que ver con qué tan bueno era yo en lo que hacía. Pero porque tuve suerte, no es toda la película. También tipo tuve la suerte de que las cosas salieron bien y aparte tipo estaba ahí haciendo el trabajo. Entonces yo, si hubiera querido entrar directamente a hacer game design, cosa que no sabía hace 10 años, y hubiera dicho no quiero entrar a hacer QA, yo estoy para cosas más grandes, por ejemplo, nunca hubiera llegado a donde estoy ahora. Y no hubiera aprendido las cosas que aprendí ahora, porque cosas que aprendí haciendo QA o cosas que aprendí incluso cursando. Yo estudié, por ejemplo, química y física y computación como de a ratos en la UBA porque no sabía qué quería hacer. Y tipo hay cosas que de esas materias en las cuales yo cursé que encuentro que me son súper útiles al día de hoy. Pero esta perspectiva, digamos, capaz más amplia o capaz más ecléctica de cosas que uno hizo y estar abierto a hacer de vuelta, hacer el laburo que ahora uno le piden hacer, es súper importante y es súper valioso. O sea, yo los programadores más brillantes con los que he trabajado, Nicolás, Federico, Matías, Walter, son todos tipos que no solamente saben una banda, sino que son personas súper humildes. Son todos, o sea, personas muy tranquilas, no se van de boca, o sea, ellos saben que no saben un montón de cosas. Fede me hacía mucha risa que solía decir que a medida que él progresaba en la industria, su currículum se hacía más corto. Como que al principio él era experto en 10 lenguajes de programación. Y ahora es como que dice, creo que sé algo de C++, pero no me quiero arriesgar. Y esta es la otra cosa que les quería decir, que es importante a la hora de realmente de empezar a trabajar esto, el hecho de saber que tipo nadie nació capo. Ninguno de los que estamos haciendo esto ya lo sabía cuando arrancamos. Y también es cierto que nadie sabe esto cuando arranca, y eso los incluye tipo a todos los que estamos acá, gente que está organizando la llama ahora, está haciendo lo mejor que puede. Yo dando esta charla estoy haciendo lo mejor que puedo. Pero eso no quiere decir que uno tiene que ser libre de decir, no, seguramente yo podría hacerlo mejor que esta persona, porque uno tiende a sobreestimar qué tan capaz es. Entonces, presentarte a una búsqueda pensando que es de junior programmer, pero vos pensás que ya estás para semi-senior, te puede generar ciertos problemas. Y sobre todo te puede generar problemas porque te puede desilusionar. Porque decís, che, pero yo ya sé todo esto, yo ya estoy para las grandes ligas de una. Y está re bueno que quieras hacerlo, pero también tenés que entender que hay mucha gente que hizo carrera. No hacerse de abajo. No estoy diciendo que tenés que no estás en esta posición de pretender más, porque está re bueno tener en claro lo que uno quiere. Pero lo que les quiero transmitir de esta forma en la que yo al menos hice las cosas fue que hay mucho laburo para hacer.
hay muchas cosas para hacer un juego, necesita mucha gente de muchos trasfondos distintos, y necesita muchas perspectivas distintas. Entonces es importante que vos puedas ser una persona con que el resto de la gente quiere trabajar. Entonces así, esto medio como pegando la vuelta, vuelve a lo que yo estaba diciendo al principio. O sea, estas son mis consejos o mis enseñanzas, si se quiere, sobre trabajar en videojuegos en particular, pero me parece que esto aplica a trabajar con gente en general. No importa el proyecto que termines haciendo, no importa si no terminan trabajando en videojuegos, si quieren hacer, no sé, base de datos para un banco, o quieren trabajar en el CONICET, o no sé, terminan yendo a poner un parripollo. Van a tener que trabajar con otra gente. Y es súper importante ser una persona con la cual el resto de la gente quiere trabajar. Eso quiere decir que cuando te piden algo, el resto de la gente sabe que vos lo vas a hacer y que pueden confiar en que se va a hacer en tiempo y forma, etcétera, etcétera. O sea, pero va más allá de eso. Es un tema de que cada paso tiene su valor. Es como que hay cosas que aprender en cada cosa que uno hace, y después te vas a dar cuenta cuando vos piensas que ya la tenías reatada y te digan, buenísimo, ahora tu laburo es explicarle esto a otra gente. Estoy seguro que los docentes entre el staff van a poder validar esto. Cuando tenés que volver a explicar lo que vos ya sabías, te das cuenta que lo tenés que volver a aprender de vuelta y que no lo entendías tan bien como vos pensabas que lo entendías. Entonces, de vuelta, para todos los que están empezando ahora, les pido que perseveren, más que nada, porque vale la pena. Y esto se aplica un montón de formas. O sea, de vuelta, esto es ahora estrictamente hablando de contratación. Pero si quieren trabajar en un estudio de videojuegos, lo primero que tienen que hacer es presentarse a las búsquedas. Por lo general hay una búsqueda abierta o una forma de mandar un CV especulativo para una posición de entry level. Y de vuelta, no le tengan miedo a decir, no, bueno, pero yo qué sé, pero me van a echar flea. O sea, apliquen, pero apliquen a conciencia. O sea, sean realistas con el puesto al que están aplicando, con su remuneración salarial, o sea, hagan algo que a ustedes les parezca que es viable. Sean humildes, pero no sean demasiado humildes, porque si ustedes se tiran para abajo, la gente va a pensar que hay alguna razón para que lo están haciendo y que realmente capaz ustedes no se sienten capacitados para lo que están haciendo. Pero de vuelta tampoco, o sea, sean demasiado asertivos, estaré diciendo. Y lo otro que, ya que estamos hablando de aplicar, es para mí súper importante que no panfleteen. O sea, si van a aplicar a un lugar, apliquen ese lugar y después apliquen a otro, después apliquen a otros 20. Pero no manden la misma cover letter a todos lados. Asegúrense de que su currículum refleja las cosas que son importantes para la gente a las cuales ustedes están aplicando. O sea, háganlo realmente, hagan la tarea. Es básicamente lo que les estoy diciendo. Y si quieren saber más sobre el tema, probablemente en YouTube hay una charla mía de hace un año hablando de este tema, de 10 razones por las cuales odio tu currículum. Y lo bueno es que después de esa charla hay otra charla de alguien también dentro de la EVA explicando cómo encarar una entrevista, por ejemplo. Y cómo manejar la ansiedad y los nervios y qué decir y qué no decir. O sea, la verdad es que se los recomiendo mucho. Sobre todo la segunda, la mía no tanto. O sea, eviten esa. Pero la otra entrevista es realmente muy buena. Y de vuelta, una vez que se aplicaron y los llaman y les dicen, che, buenísimo, queremos hablar con vos, sigan siendo diligentes. O sea, si les piden que hagan una prueba técnica, traten de hacerla lo mejor posible. O sea, si les piden una entrevista en un horario determinado, traten de respetarlo o de avisarlo antes posible. Porque este es el tema. Ustedes consideren que van a estar hablando con otra persona, que se está tomando el tiempo para hablarles a ustedes y está prestándoles atención, excluyendo a otro montón de quilombos que probablemente tiene dando vueltas. Y la otra persona se da cuenta cuando ustedes respetan eso, ¿no? Entonces, y de vuelta, esto excede necesariamente la esfera de los videojuegos. Esto es más un tema general de trabajar con otra gente. O sea, si van a estar en la presentación, si van a presentarse a la entrevista, por ejemplo, estén mentalmente también en la entrevista. O sea, de la misma forma que yo era
estoy intentando mirar lo menos posible las notas que están en mi teclado acá abajo y tratar de mantener como un diálogo coherente con ustedes, a pesar de que no puedo escuchar lo que están diciendo y no tengo abierto el stream para ver qué cosas están pasando en el chat. O sea, es solamente lo mínimo que pueden esperar de otra persona. O sea, si ustedes le están diciendo a la persona que toma la entrevista sobre su experiencia laboral y mientras tanto la otra persona está jugando al Flappy Bird, ustedes no se lo tomarían bien. Así que, nada, consideren esa parte. Y lo último sobre lo que quería hacer de vuelta hincapié es que conocer gente no resuelve todo, pero ayuda. Así que piensen en la Jam como otra oportunidad para conocer gente, otra oportunidad para trabajar con gente distinta con la que capaz no tuvieron la oportunidad de trabajar antes, para ver cómo encaran los problemas o para ayudarlos a resolver problemas que capaz se encuentren. O sea, véanlo como una oportunidad, lo cual no quiere decir que no se diviertan. Obviamente el objetivo principal de la Jam es pasarla bien y nadie viene acá tipo un viernes a las 11 de la noche después de todo lo que le haya pasado en la semana para tipo comerse un garrón. Pero lo que decían los chicos antes es muy cierto. O sea, esta es una industria que se hace de gente que hace cosas. Y les sorprendería lo valioso que es para alguien capaz en una entrevista futura en videojuegos o en cualquier otro lado. De hecho, decir, che, yo participé en un par de jams, hice un par de proyectos y tipo conocí a esta gente, tipo, y me tuve que adaptar a un entorno dinámico con tipo un deadline bastante jodido y con recursos limitados, porque todas esas son habilidades de problem solving que son súper, súper valiosas. En videojuegos y en otros lados. Pero no lo manden, no la cuelguen. O sea, es una re buena oportunidad. Poder hacer este tipo de cosas está re bueno, es muy divertido, es súper gratificante. Y todos los chicos de este lado del staff tipo, le estuvieron poniendo infinito huevo para que salga lo mejor posible. Y nada, solamente espero que ustedes hagan lo mismo, que realmente le saquen todo el jugo que puedan, que la pasen bien, que conozcan gente, que se diviertan, que aprendan cosas y que se presenten a búsquedas, que tengan una carrera exitosa en la industria si es lo que quieren tener, o que sigan haciendo juegos como hobby. No hace falta que esto sea su vida. Pero sepan que si lo quieren hacer, hay oportunidades de hacer carrera. Acá y afuera. O sea, hay mucha gente muy capaz y hay mucha más gente que todavía no encontramos. Entonces, nada, les deseo la mejor de la suerte. De vuelta, pásenla lo mejor que puedan, traten de sufrir el calor lo menos posible. Y bueno, muchas gracias por darme este espacio para hacer un tour medio accidentado de los últimos 10 años de mi vida, básicamente. Suerte.